hermanos? Luego balconeamos a la pastora Ruth, no se preocupe. Bueno, pues el día de hoy quiero continuar con una predica que ya habíamos empezado, hablando acerca de lo que es el discipulado y continuando sobre este tema. Es importante que ustedes sepan, ¿no?, tras el Congreso, que hay siempre revelación de parte de Dios, que siempre hay un incentivo, un exhorto para que la gente que esté en la iglesia continúe haciendo iglesia, continúe formándose, porque ¿qué crees? El lugar que tú ocupas el día de hoy es un lugar por el cual estuvimos orando Rose, Jesús, la pastora, y hace muchos años incluso otros pastores, otros hermanos, otros servidores, y que el día que hoy tú estás aquí es importante para nosotros, pero va a ser más importante que el día de mañana ese lugar que tú estás ocupando lo ocupe alguien más también. Es decir, la pastora Sandra nos dejó tarea, ¿verdad? Nos dejó tarea para traer gente a esta iglesia, a abrir otras iglesias. Pero ¿qué crees? Si no hay obreros, aunque, ¿no?, dice la palabra, la mies sea mucha, pues necesitamos ir por esos obreros. Necesitamos entender el papel fundamental que juega el discípulo en las iglesias. Quienes hemos estudiado una carrera, quienes hemos estudiado un oficio, es importante decidir primero, ¿verdad?, qué queremos estudiar. Yo me acuerdo cuando estábamos en la prepa, mi idea de profesional no era ser médico, era ser veterinario. Siempre les digo, solo cambié de especie, pero era ser médico veterinario. Y mi papá me dijo, no vas a poder ser veterinario porque pues para eso tienes que irte a la Ciudad de México. Y si bien puedo pagarte una carrera, esa no. Esa no, porque pues hay que pagar un traslado, hay que pagar habitaciones. Ustedes saben que las habitaciones en Ciudad de México para los estudiantes son carísimas y son de 1 metro por 1 metro. Entonces mi papá me dijo, no, estudia lo que quieras en Cuernavaca. Y entonces fue cuando me enteré de la carrera de medicina, y eso fue lo que al final pues estudié. Es decir, yo tomé una decisión para estudiar eso. Es más, yo me acuerdo que desde la secundaria yo decidí a dónde querer ir, pero en ese momento no se pudo. Mi papá estudió en la secundaria 1 de Cuernavaca, quien la conozca, pues es una de las secundarias pues más viejas. Y entonces, como mi papá estudió en la 1 y yo era el hijo de mi papá, ¿yo qué quería? Imitar a mi padre. Acuérdense de esto. Entonces yo quería estudiar en la secundaria 1, pero ¿qué crees? No se pudo. Mi abuela es ejidataria, ya falleció mi abuela, y mi abuela era ejidataria. Y entonces por simple heredad, también esto es importante, me correspondía entrar a la secundaria 4. Entonces estaba a 3 cuadras de mi casa y pues finalmente fue donde estudié. Pero ya no pude hacer lo que mi papá pues hacía, ¿verdad? Cuando termino la secundaria, entonces voy a la prepa, pero resulta que mi tía es maestra del Bachilleres 1, y en aquel entonces se decía que el Bachilleres 1 era la mejor preparatoria a nivel público. Entonces yo quería imitar ahora a mi tía. Si ella daba clases, yo quería ser alumno del COBAEM 01, y ese sí pude hacerlo. Entonces cuando yo entro a la universidad, yo elijo qué carrera estudiar, porque eso ya no dependía ni de mi papá, ni de mi tía, ni de mi abuela. Dependía de mí, de lo que yo quería hacer. Y entonces yo entré a la facultad de medicina. Me costó un chorro, pero un chorro. Mi mamá casi me corre de la casa, bueno, por decirlo algo, pero se enojó mucho porque estuve a 4 números de la lista de aceptados de no salir. Y como el hijo que era el abanderado de la primaria no iba a quedarse en la facultad de medicina. Ustedes saben que son de las escuelas más peleadas en cualquier universidad esa carrera. Salía una página completa del periódico donde no había gente aceptada. Muchos de mis amigos estuvieron en esa lista. Mi primo estuvo en esa lista. Y yo, a 4 números de no salir, gracias a Dios me quedé. Finalmente estudié y empecé a aprender algo que ni tenía idea que existía, ni tenía idea que me gustaba. Fíjate, chistoso, ¿no? A mí me gustaba desde chiquito. Mi abuela, les digo que era ejidataria, tenía vacas, tenía perros, gallinas, gatos, animales siempre hubo en la casa. Pero las vacas, yo me crié entre vacas. Teníamos hasta 40 vacas en un terreno y les dábamos de comer todas las tardes.
Entonces a veces me iba con mi abuelita y ahí veníamos jalando yo mi costalito de sema o de alimento para vaca para poderles dar de comer. Entonces era muy interesante que ahora yo había escogido pues ser médico. Y descubrí que me gustó. ¿Y sabes por qué? Porque tuve muy buenos maestros. Porque tuve maestros que me enseñaron no solo la medicina, sino me enseñaron cosas más allá de la ciencia. Y entonces me dieron un conocimiento, sí, eso se llama sabiduría, pero me dieron una forma de descubrir nuevos conocimientos, eso se llama ciencia. Y entonces yo aprendí a ser un médico general. Ustedes saben que, bueno, finalmente ahora me dedico a esto de un ambiente hospitalario, me dedico sí a la parte de la donación de órganos, y eso lo platicábamos ayer con una amiga de Héctor, pues sin querer me ha llevado a muchas cosas que son sabiduría, ciencia y experiencia, y que me han ayudado a entender el carácter de un discípulo, el carácter de un alumno. Bueno, pues esta introducción se las doy a modo personal para que los lleve nuevamente a este tema de hablar del discipulado. ¿Quiénes de aquí eligieron estar aquí? Okay. ¿Quiénes de aquí eligieron ser hijos de Dios? Okay. ¿Quiénes de aquí decidieron ya, y eso sí implica otra acción, ser discípulos de Dios? Menos manitas, pero vamos por todas las demás que nos faltan. De eso se trata la prédica del día de hoy, ir por esas manos que nos faltan. Porque ¿qué crees? Si yo les pregunto entonces, ¿quiénes de ustedes han decidido seguir el llamado ministerial? 2, 3, 4, menos manitas todavía, ¿verdad? Pero es importante que sepan que en la carrera de la espiritualidad, de la santidad, nunca te vas a poder quedar quieto. Incluso cuando seas ministro, vas a aprender nuevas cosas. Jesús, Rose, no me van a dejar mentir. Lo que antes nunca pensaron hacer, hoy lo están haciendo. ¿A poco ustedes creen que una vez nosotros pensamos en venir a dar una prédica a una iglesia, a dirigirla, y nuestra pastora no iba a estar? Se nos caían los calzones, de verdad. O sea, nos aterraba. Hoy no, hoy venimos con seguridad, hoy venimos con una identidad y hoy venimos con una dirección. También de eso quiero platicarles el día de hoy. Entonces, necesito que pongamos atención en este día. La verdad eran tantas ideas que tenía en mi cabeza que ahora sí lo tuve que hacer a modo de presentación, pero para que me entiendan lo que quiero explicarles con el discipulado. Y esto lo traigo desde recientes fechas, que fueron los bautizos, porque siempre me recuerda lo que tengo que hacer. Nunca voy a dejar de ser un alumno. Dicen que la medicina nunca dejas de estudiar. Nunca dejas de estudiar en ninguna carrera. Nunca dejas de estudiar en ninguna profesión, en ningún oficio, ¿no? Quienes tengan un oficio saben que una técnica va a salir nueva, una forma de poner algo va a salir. El producto más innovador está a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando uno ya está aprendiendo algo, ya está saliendo algo nuevo. Entonces, siempre tenemos algo que hacer dentro del discipulado. Entonces, bueno, recordándoles un poquito de la prédica que hablábamos la ocasión anterior, hablábamos de dónde viene o de dónde se origina la palabra discípulo. Discípulo, matetes, significa un imitador, significa una persona que es un aprendiz, pero es un aprendiz que tiene un pensamiento acompañado de esfuerzo. Es decir, no va a ser fácil, te va a costar, te tienes que esforzar, dice la palabra. ¿Sí? 2, el discípulo es un seguidor de alguien es alguien que aprende, que es partidario de esa persona y que es imitador de su maestro. Nosotros no podemos decirnos cristianos si no conocemos al Señor que le dio nombre a esa palabra. Nosotros no podemos decirnos hermanos, hijos de Dios y hermanos de Cristo si no conocemos a ese hermano mayor, si no conocemos a ese maestro, a ese dirigente, a esa persona que pone en nosotros un ejemplo. Todos nosotros tenemos grandes maestros que nos han enseñado muchas cosas. Y nuestro ideal quizás no es ser lo que Él sea, es imitar sus acciones, es imitar su sabiduría, es imitar lo que Él hace, lo que ella hace a nuestro estilo. Y eso vamos a ver que se llama personalidad.
Un discípulo de Cristo acepta su llamado a predicar y a difundir las buenas nuevas. Juan 8, 31 y 32, de forma resumida, dice: permaneced en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos, dice Jesús. Permaneced en mi palabra. Hay que estudiar, hay que leer, hay que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay que entender que en los evangelios se nos narra esa vida de ese maestro y las enseñanzas que le dejó. A lo mejor él no escribió, ¿sabes? Él no tenía tiempo de escribir quizás, pero hubo personas que escribieron inspirados por el Espíritu Santo esas enseñanzas. Y esas enseñanzas hoy son vigentes, fíjate. Nosotros en medicina tenemos que consultar bibliografía de por lo menos 5 años atrás, porque si no ya no está vigente, ya no es actual, ya no está basado en la evidencia científica del hombre. En cambio, la palabra de Dios, en todos estos par de milenios, no ha perdido vigencia. Está tan innovadora que hoy seguimos hablando de ella, que hoy seguimos extrayendo sabiduría de esas palabras. Juan 15, 7 y 8 dice: permanecer en Cristo para glorificar a Dios y seáis así mis discípulos. ¿A quién tenemos que glorificar? Al Padre. ¿De dónde venimos? Del Padre. ¿A dónde vamos? Al Padre. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Servir a Dios. Cuando quieras contestar estas preguntas, esas son las respuestas para un cristiano. Pero lo tiene que entender y lo tiene que grabar en su corazón. Yo vengo del Padre, yo voy al Padre y estoy aquí para aprender, para ser un ministro, para ser un servidor. Dios quiso que yo naciera en esta época con un propósito. No le busques mucho. El propósito es servirle en esta época, punto. Sírvele con tu corazón, con tu alma, con tu cuerpo, con tu mente, con tus acciones, con tus equivocaciones, ¿sabes? Dios no se enoja de que te equivoques. Dios se molesta, se entristece de que estamos viendo el error y no corrijamos el camino. Pero para eso nos puso al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que va a estar ahí diciéndonos: la estás regando, ten cuidado, por ahí no, esa no te conviene, ese no te conviene. Y te vuelve a decir: esa y ese no te convienen. Pero uno, mira, sí va a cambiar. Dios lo va a cambiar, porque si me ama, va a amar al Señor, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Pero no te preocupes, se vale equivocarse. Primer paso del cristiano, entonces, aceptar a Cristo en su corazón. Esa es la credencial que todos nosotros tenemos, es el sello que Dios ha puesto en tu vida y en la mía. Si no has aceptado a Cristo a tu corazón, hermano, amigo, visitante por primera vez, acércate a un buen cristiano que tienes a un lado y dile que te hable de Jesús. Dile que te hable de por qué tienes la necesidad de arrepentirte y de aceptarle en tu corazón. Pastor, pero es que yo no he hecho nada malo, soy muy bueno. No le grito a mi mamá, no le grito a mis hijos, tengo una pareja que la trato muy bien, tengo un buen trabajo, dono dinero, sí. Pero no estamos hablando de tu comportamiento por el cual hay que arrepentirse en una primera ocasión, sino por el comportamiento de la humanidad, por un pecado que viene desde antes de nosotros y que nos separa del Señor y que no nos permite ser sus hijos. Pero cuando yo acepto a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo viene a mi vida y la dirige, entonces vamos a tener ese precioso cambio. Mi nombre va a estar inscrito en el libro de la vida, dice la palabra, y vamos a poder ser un hijo de Dios. Es decir, vamos a identificarnos con nuestro Padre. Mi padre, que quería estudiar, estaba en la secundaria 1, yo quería estudiar en la secundaria 1. Mi Padre, el Dios todopoderoso, grande, ahorita lo decíamos en la canción, fuerte, fiel. De verdad, si algún día quieren estudiar a Dios, entren a estudiar sus atributos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Pero Dios tiene atributos que son solo de Él, pero tiene atributos que puede compartir con nosotros. Cuando nosotros entendemos esos atributos, nos hacemos imitadores de su imagen y entonces somos correspondemos a eso que Él nos da, a esa bendición, y somos su imagen. Acuérdate que hay gente que quiere ver a Dios en esta vida.
Lo puede ver a través de tus ojos, lo puede ver a través de tu cara, lo puede ver a través de tus acciones. Simplemente tienes que ser bueno, un buen discípulo, un buen alumno, y créeme que la gente lo va a notar. Segundo paso del cristiano: debe de aceptar a Cristo como su maestro, y eso lo convierte en un discípulo. Y para eso hacemos algo que es lo que fuimos a hacer a Cuernavaca hace algunos días, ¿verdad? Hacer un acto público donde nos vamos a sumergir en las aguas y nos vamos a convertir en ese discípulo, porque le estamos diciendo al mundo físico y al mundo espiritual que Jesucristo es mi Señor. Y entonces pues aquí ya tenemos seguramente varias personas que han pasado por las aguas, ¿verdad? Y si te has quedado ahí, yo te pido que pongas atención en la prédica del día de hoy, porque Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que avances, y te va a costar. Yo me bauticé aproximadamente a los 14 años, y de eso que les platicaba Rose hace ratito, me sucedió aproximadamente a los 30, 31 años. Es decir, perdí 16 años de mi vida siendo un discípulo, pero no ejerciendo. Es decir, era el fósil que estaba en la Universidad de Dios, que entraba a las clases y se hacía medio guaje, y de repente se daba de baja, de repente estaba ahí, pero nunca terminó la carrera. Tuvieron que pasar muchos años para que yo entendiera que yo ya era un discípulo de Dios. Y por ahí puede haber otros hermanos que les pueden contar el tiempo que han esperado incluso para llegar a las aguas, ya siendo cristianos, o el tiempo que ha pasado para ejercer ese discipulado. Porque el tercer paso del cristiano es aceptar a Dios como su autoridad espiritual. Y cuando eso sucede, te conviertes en un ministro de Dios, es decir, en una persona que le sirve. El ministro no es esta autoridad jerárquica, no, un ministro es aquella persona que sirve. Entonces, si tú quieres ser un servidor, un ministro de Dios, tienes que pasar por estos pasos. No puedes dar algo que no tienes. Entonces el discípulo, el ministro, necesita ser un aprendiz primero para tener ese conocimiento, tener esa sabiduría, tener ese denuedo de ir con las personas y hablarles de la palabra de Dios. Porque si no, a la primera que te digan algo, te van a tumbar las ideas y te vas a quedar corto. Y entonces vas a decir, chin, reprobé el examen. Pero no te preocupes, ya les dije, Dios te va a dar otras oportunidades para que apruebes ese examen. Entonces, 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, esto lo dice el apóstol Pablo, así como yo soy de Cristo. Es decir, él imitaba al maestro y nos invitaba a hacerlo también como él. Un discípulo escucha y obedece, aprende y descansa en su maestro. A mí con esto se me viene la idea, ¿no?, de estos pensadores griegos que tenían a sus discípulos, ¿verdad? Y así era también el maestro, y los sentaba y lo escuchaban, y cuando se sentían mal, pues iban con él, platicaban, los consolaba, los reposaba. Así son los maestros, así somos los maestros muchas veces. ¿Sabes? A veces hay alumnos que no te piden, que no te hacen una pregunta porque tengas el conocimiento de esa materia, sino porque generas un vínculo, una confianza, donde ellos te pueden preguntar cualquier cosa. Y entonces tú les puedes contestar quizás a tu modo de pensar, a tu manera de sentir y a tu experiencia que tengas. Pero ese vínculo es el que debemos de formar con nuestro maestro. Entonces, ¿cómo está el vínculo con Jesús en tu vida? ¿Es tu maestro? ¿Vas a la clase? ¿Aprendes? ¿Aplicas? ¿O solamente tomas la clase como algunos de mis alumnos, ¿verdad?, que llegan y se duermen? Tú le tienes que estar moviendo ahí para que se despierte. Y si no responden a la primera, entonces pues te da coraje, ¿verdad? Porque pues uno no está hablando nada más así a lo tonto. Entonces tienes que aplicar una sanción, tienes que disciplinar al discípulo. Y entonces le dices, jovencito, o se despierta o se sale. Primera llamada. Y para mí no hay segunda. A la segunda te sales. Te sales tú porque si no me salgo yo. Y entonces creas una disciplina. Pero ya hubo, o sea, sí se fijan que hubo una flexibilidad antes. No es una tiranía. Tiene que ser poco a poco. Entonces Dios al que ama disciplina, dice la palabra. Entonces la disciplina es parte del discipulado.
no solo escuchar al maestro, no solo obedecerlo, no solo aprender de él, no solo descansar en ese consuelo, también la disciplina es importante. Un discípulo debe de aprender a estar bajo autoridad porque el siguiente paso será que él sea una autoridad. Entonces, nota mental, tomar la materia de autoridad espiritual del Centro de Capacitación de Ministros Incluyentes. No se les olvide. Tenemos que entender esta parte. Cuando yo entiendo que Dios es la autoridad de todo y yo estoy sujeto a esa autoridad, soy sumiso y obediente porque sí, es la única razón, nuestra vida y nuestra concepción cambia. Y ya después, bueno, aprenderás un poco de las autoridades delegadas. El objetivo o la misión de un discípulo, según Mateo 28, 18 al 20, ¿cuál es? Ya se la saben. La gran comisión, les digo, el siguiente paso es servir. Servir porque esto que yo aprendí ahora se lo quiero enseñar a alguien. Somos la vecinita de tu mamá que con la miel se cura. Entonces hagan de cuenta que nosotros tenemos ese bálsamo que va a ir a aliviar a las personas. Y no que nos los quedemos, ¿verdad? Porque cuando algo te funciona a ti, se lo quieres enseñar a los demás. Y de verdad que no hay nada más hermoso que aprender de la palabra, del amor de Dios y compartirlo con esas personas que lo necesitan. Tú vienes a esta iglesia y te sanas. Tú vienes a esta iglesia y Dios te perdona. Tú vienes a esta iglesia y compones una relación con Dios, con tu familia, en tu trabajo, en donde sea. Pero ese eres tú. ¿Y los demás? ¿Y la gente que está allá afuera? ¿Y la gente que nunca ha escuchado de Dios? Y la gente, fíjate, la gente que ha escuchado de Dios y que la han excluido de él. Nosotros pertenecemos a una comunidad que nos han dicho muchas veces: Dios no te ama, quítate, te vas al infierno. Y lo peor de todo, ¿sabes? Te lo dice tu pastor, te lo dice tu mamá, te lo dice tu papá, tu familia, tus amigos, y te la crees. Muchos de nosotros nos la creímos. Yo me la creí durante 14 años. Cuando yo conocí nuevamente, o me reencontré con Dios, porque ya le conocía, entendí que Dios no me odia, que Dios no me rechaza, que yo puedo ser esta persona y Dios así me va a utilizar. Y Dios así lo ha estado haciendo. Y yo confío que la persona que entre por ahí, la que sea, va a entrar y Dios le va a sanar, lo va a curar y lo va a utilizar. Y le va a bendecir en todo, en su momento. Para todo hay tiempo, dice la palabra. Entonces, eso será en su momento. Tenemos que aprender no solamente a ser empático con la persona que entra por la puerta. Tenemos que ser cariñosos, darle palabra, darle cariño, darle instrucción, pero también tenemos que afirmarlo. Esto era algo que platicábamos en el Congreso en Colombia. Necesitamos no solamente ser una iglesia inclusiva, sino una iglesia afirmativa. El lugar que tú tienes es el lugar de un hijo de Dios. Y el lugar que está al lado, que está vacío, es el del futuro hijo de Dios. Necesitas ser tú esa persona quizás que tenga que hablarle a más gente. Porque si no, no vamos a crecer, chicos, ¿eh? O sea, si ustedes creen que las N iglesias que nos haya dicho la pastora Sandy que se van a poner, que la iglesia en MCI, en DMI, en Yucatán, Acapulco, Monterrey, Guadalajara, San Luis, ¿dónde era el otro? ¿De dónde hay otra persona? De Querétaro, que son ciudades de donde nos han hablado, que nos dicen: no hay una iglesia de esas aquí, no se van a ir a plantar solas, y tampoco van a salir los ministros así de, aquí, pum, ya aparecieron. No, chavos, así no es la cosa. Ustedes van a ser las personas que van a ir. Nosotros vamos a ser las personas que vamos a ir allá. Si hoy Dios dijera: necesito que levante la mano la persona que se quiere ir a Monterrey a abrir una iglesia, ¿cuántas manos habría? Fíjense, no les va a preguntar si te quieres ir, si no te quieres ir, si estás bien de salud, con papá, con mamá. Te va a decir: quiero que vayas a plantar una iglesia. ¿Por qué no levantamos la mano? ¿Qué nos falta? Amor a Dios no creo, porque por lo menos las caras que veo hoy son las caras que veo cada vez que vengo. Es decir, son cristianos que vienen a la iglesia, son cristianos que escuchan de la palabra de Dios.
¿Qué nos falta para poder decir, yo sí quiero? Alguna vez yo escuché a mi pastor, de hace muchos años, que dijo que dejó la medicina por ser pastor. Y cuando yo terminé la carrera dije, no, yo no lo voy a hacer. ¿Qué le pasa a Dios? Me costó muchos años, me costó muchas desveladas. Y ahora tengo que dejar, pues sí, en algún momento Dios, y ustedes lo saben porque se los he platicado, Dios pidió mi trabajo y se lo di. Y quizás ahora tengo un trabajo más estable, pero él y yo hemos platicado y aún sigue siendo una así de, híjole Dios, dame más chancecito nada más, ¿no? Pero si en algún punto Dios pide mi trabajo, ahí está. Y lo voy a tener que dar así, sin más, sin preguntar por qué o para qué, a donde tengamos que ir. Y yo espero que ese sea el sentimiento que vayan entendiendo estos discípulos que hoy están en estas sillas. Que no nada más es venir aquí porque me queda cerca, porque está en la Ciudad de México, porque es la ciudad del orgullo, ¿verdad? Que ahora que estamos celebrando, que es donde nosotros... Es más, ustedes saben que hay en la iglesia gente aliada, gente heterosexual. ¿Ustedes creen que no los señalan? ¿Ustedes creen que no los tiran de a locos? ¿Por qué vas a esa iglesia? Ahí está el diablo. Ahí no está Dios. Hermanos, ¿está Dios aquí o no? ¿Lo han sentido? Yo lo sentí hace ratito que estábamos alabando. Yo lo siento cada vez que preparo una prédica, cada vez que enseño a alguien, cada vez que doy una consejería. Sé que Dios está en medio de nosotros, porque el Espíritu Santo es un fuego que quema, ¿sabes? Y a veces es físicamente estás ardiendo porque tienes a la presencia de Dios en tu vida en ese momento. Disfrútala, pero también aprende a estar en ella. ¿Sí? Entonces, un discípulo debe de aprender a estar bajo autoridad. Un discípulo debe de saber que su misión es compartir el mensaje con los demás. Vamos a ser discípulos a otras naciones, a la nación de Ixtapaluca, a la nación, no sé, de la Nápoles, no me sé las colonias de aquí, pero yo te puedo decir a la nación de Temisco, de Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, que son municipios del estado de Morelos, donde son comunidades rurales, no son, bueno, semiurbanas, ¿verdad? Más o menos. Todavía hay mucha zona rural alrededor de ellos. ¿Y qué crees? Ahí hay gente como tú y como yo. Y no me refiero a la diversidad, me refiero a gente como tú y como yo que necesita escuchar de la palabra de Dios. Entonces, a lo mejor algún día somos vecinos por allá por Morelos, a lo mejor un día nos vamos a otro estado, a lo mejor un día nos vamos a otro país, ¿no? Sería padrísimo que empezáramos a tener misioneros en MCI en otros países. Octavo, ¿a qué se enfrenta un discípulo? Porque está padrísimo. Me viene a vender algo que sí quiero. Momento. ¿A qué te vas a enfrentar? Ya decíamos la vez pasada, situaciones externas e internas. Externas, vas a tener prueba. Todo alumno debe de ser probado. Todo aquello que no es evaluado no es mejorable. Necesitamos saber cuáles son los puntos flacos de estos discípulos. ¿Qué pasó cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 y regresaron? Unos regresaron bien arrastrados, porque les fue de la patada. Y otros seguramente regresaron con bastantes pruebas, con palomitas. Digo, debieron haber tenido errores, no lo dudo. ¿Vale? Tenemos tribulaciones, problemas. Todo camino tiene su pendiente, acuérdense. Si todo fuera recto, las carreteras más peligrosas son las rectas, ¿sabes? Porque la gente se duerme y ¡fum! Se sale. Entonces, las gente, donde hay una curva peligrosa, ¿cómo vas? Atento, atento, ¿sale? Y si sabes que no puedes consumir algún tipo de sustancia en ese tipo de viajes porque te puedes salir de la curva. Pero la gente común que no tiene estos problemas de alguna adicción, vamos a decirlo así, o de algún vicio, en las carreteras rectas es donde tienen más problemas porque se quedan dormidos. Es tan monótono el viaje. Y si soy yo creo que por eso Dios no me da carro, porque yo me duermo en todo momento. Venía yo como gallina, con el cuello colgado. Entonces, bueno, tenemos que entender que hay tribulaciones, hay problemas. Tenemos que entender también que todo discípulo puede ser tentado. ¿Se acuerdan del maestro mala onda que les hablaba la vez pasada? Y que les decía que iba a entrar al salón y quizás era el que te iba a hacer el examen. Una lana y te paso, ¿no? Para que saques 10. Y después llegaba el maestro Jesús y te decía, ¿qué pasó? ¿Por qué estás copiando? ¿No? ¿Por qué tienes ese acordeón? Entonces, aguas.
Nuestra hermana Tere la semana pasada nos hablaba acerca de las pruebas llenas de bendiciones. Y esto es importantísimo. Yo se lo decía a ella cuando revisábamos la prédica. Por cierto, muy buena forma de dar el conocimiento a los hermanos. ¿Sabes? Eso como maestro te llena de orgullo cuando ves a tu discípulo que lo hace bien, que sigue la instrucción. Le cuesta a algunas personas, ¿verdad? En la universidad donde doy clases te sientes bien cuando un alumno te invita a su titulación. Tengo una en puerta y es de verdad que es emocionante ir a ver cuando un abogado, en este caso donde yo doy clase, se gradúa, se titula. Y entonces está saliendo al mundo como lo que lo ibas a preparar. Tú fuiste parte de esa preparación. Imagínense nosotros cómo nos sentimos cuando alguien, ¿verdad? Volvamos a decir, ¿quién se quiere ir a Guadalajara a abrir una iglesia? ¡Pum! Se levanten las manos y se nos vayan a Guadalajara a abrir una iglesia. Se los digo, se oye fácil, sigo viendo manos levantadas, eso es lo bueno, pero hay que instruirnos, porque hay que conocer todo lo que tiene uno detrás para hacer eso, ¿sale? Ella nos hablaba que el Padre es un Padre de misericordia y consolación. Nadie tiene duda de eso, ¿verdad? Cuando nos hemos acercado a Dios a pedirle ayuda, ¿a poco te dice, no, fuchi, no estoy ahorita para ti? Para nada. Dios, nuestro Padre celestial, siempre que lo necesitas está ahí contigo. Jesús está con nosotros en medio de las pruebas, a través del Espíritu Santo quizás, a través de su sabiduría, pero nuestro Maestro no te dice, échale ganas, si se puede. Decían mis alumnos, doctores, que vamos a terminar la carrera, y les digo, bueno, acuérdense que si Dios quiere y yo lo permito. Entonces, pues bueno, hay que pasar una prueba, ¿verdad? Para poder decir que ya están titulados. Caminemos sostenidos como hermanos y como iglesia. Es importante, la coinonía, la comunión. Si no lo hacemos, hermanos, vamos a ir al traste, ¿eh? Porque acuérdense que las iglesias no se caen por los ataques externos del enemigo. Ustedes saben cuántas veces nos han querido tumbar la página, nos han querido venir a querer cerrar la iglesia. No lo saben quizás, pero son ataques muy fuertes. Pero los ataques más fuertes, ¿verdad, Rose? ¿Dónde han surgido? Adentro. Desafortunadamente adentro. Y afortunadamente, pues bueno, porque al final también la iglesia es una forma en la que crece. Acuérdense que Cristo es la piedra de ángulo. Imagínense estos arcos que se ponen en las puertas de la antigüedad y que exactamente en el centro tienen una piedra que está en forma de trapecio, ¿sale? Una de las interpretaciones es esa. Si tú le pegas al arco de arriba, el arco no se cae porque esa piedra es la que sostiene los dos lados del arco para que esté firme. Y si ustedes se fijan en las construcciones antiguas, estos arcos hacían que las edificaciones fueran muy altas, no se caían. Esas piedras son importantes. Nuestra base es Cristo, pero también nuestra piedra angular es Cristo. El problema es que si esa piedra se mueve de abajo hacia arriba, sale inmediatamente, ¿sale? Entonces aguas, porque los problemas pueden venir de manera interna y también tenemos que saber identificarlos. Por eso es importante que como iglesia siempre nos mantengamos unidos, siempre nos mantengamos en amor, en armonía. Si ustedes han leído Una vida con propósito, dice que lo importante no es saber quién tuvo o quién inició el problema. Lo importante es reparar esa comunión. Por eso aquí les digo, aunque se equivoquen, aquí no van a ser juzgados, aquí no van a ser señalados, aquí van a ser disciplinados, eso sí, porque eso requiere un discípulo si hace algo que no es correcto. Pero te vamos a dar la oportunidad de recuperar el tiempo perdido, ¿sabes? La disciplina tiene dos partes que van a ser muy importantes: la corrección y la consolación. Porque pues te corrijo donde estás mal, pero también te animo nuevamente. Ya pues te equivocaste. Así te dice el Padre, ¿no? La regaste otra vez. No pasa nada. Sigamos adelante. Y entonces en el amor del Padre vas a poder continuar aprendiendo. ¿A qué se enfrentan los discípulos? También a situaciones internas. Las internas tienen que ver con una autoevaluación. Si uno primero no se autoevalúa,
Tenemos ahorita en puerta varias certificaciones y varios procesos con el paso de IMSS Bienestar de los hospitales. Pero ¿qué crees? La primera fase fue una autoevaluación y nos fue súper mal. Muchas cosas que de ahí arrancaron para poder hacer la transición. Pero si uno no se autoevalúa, entonces va a venir la evaluación y sí nos van a decir, pues no creo que nos cierren el hospital porque es el que atiende más gente en Cuernavaca, ¿verdad? Pero sí nos van a sancionar muy fuertemente, nos van a llamar la atención muy fuertemente. Pero entonces, hagamos este ejercicio. ¿Cuándo me convertí en cristiano? ¿Cuántos años llevo de eso? ¿Cuánto tiempo pasó para que yo fuera un discípulo? ¿Qué he hecho como discípulo? ¿En qué grado estoy? Antes era complicado, ¿sabes? Porque pues no sabíamos, ¿no? Tenemos un orden, dábamos unas materias, dábamos otras. Gracias a Dios llegó el Maestro Jesús y dijo, tienen que hacer un instituto. ¡Pum! Ahí está. Nos ha costado mucho. Y entonces ahora tenemos una forma de evaluar al discípulo, ¿sabes? Para la toma de decisiones tenemos una forma de decir, no para decir quién sí, quién no, sino quién puede ser más apto. Todos son un sí. Acuérdense, somos inclusivos, incluyentes. Todos son un sí para Dios, todos pueden servir, todos están llamados a servir. Pero vamos a buscar a los más aptos, más preparados, más maduros para lo que Dios nos esté poniendo en ese momento. No vamos a poner al primero que se nos cruce en la puerta otra vez, ¿verdad? Esto también lo hemos aprendido a base de la experiencia. Entonces el discípulo tiene que saber que esa autoevaluación debe ser muy sincera. ¿Tengo las habilidades? ¿Soy capaz en este momento? No, no lo soy. Entonces me toca ser un integrante de la iglesia. Ya aprendí, ya tengo más conocimiento, quizás puedo empezar a solicitar dónde puedo servir. Debemos de dejar actuar al Espíritu Santo para continuar con esa autodisciplina. Él es el que nos va a impulsar. Híjole, yo espero que les haya pasado lo mismo que a mí, pero cuando Dios te habla, te para en la madrugada, te para en el gimnasio, te para en una clase que estés tomando y de verdad es impresionante cómo es que cuando Dios habla a tu vida, donde estés, haciendo lo que sea, Él no le interesa, ¿eh? Él en ese momento va a decir, tienes que hacer esto. Te va a poner la idea, las palabras, para aquellas personas que les guste, ¿no? O que quieran y le pidan a Dios un don profético, prepárense profetas, sé que los hay aquí y sé que van a surgir más. Prepárense porque cuando el Señor te habla, da miedo, dice Rose, en un inicio sí, pero bueno, hoy tenemos un poquito más de experiencia y los podemos apoyar en eso para no tener ese miedo, ¿no? Pero nos ha costado, como les digo. Generemos pasión por lo que hacen. La pasión implica experiencia y perfeccionamiento. Si yo hago las cosas con pasión, las voy a hacer bien. Las voy a hacer porque las he hecho varias veces. Si yo no voy a hacer las cosas con pasión, algo me falta. Me falta aprender técnica, me falta instrucción, me falta hacerlo más veces. Te vas a equivocar, los discípulos se equivocan, eso no nos queda duda. Pero para eso estamos, para alentarlos, para ver dónde está el error, para corregir, para impulsarlos. Imagínense que yo llegara de buenas a primeras, porque eso pasa, ¿eh? Te pones la bata blanca el primer día de la universidad, tú sales a la esquina y ya te está viendo el vecino y, doctor, y tú así, no, espérate. ¿Y ya viste muertos? ¿Y ya puedes recetarme? Fíjate que me duele acá, y me duele acá, y me duele acá, ¿no? Y tú así, espérate, apenas voy a agarrar la micro para irme a mi primer día de escuela, ¿sabes? Entonces, imagínense, necesitamos, si eso es lo que nos apasiona, si te apasiona ser un hijo de Dios, necesitas experiencia y perfeccionamiento, y claro que lo vas a tener. Tus creencias deben de ser separadas de los estándares del mundo. Somos apartados de Dios, somos santos de Dios. Pero eso no nos hace una élite, no. Nos hace hacer cosas de otra manera, que se vea una diferencia, pero no para mal, sino para invitar a la otra persona a decir, ven, únete a este grupo, únete con nosotros, únete a los hijos de Dios para que puedas tener mejores experiencias. El costo del discipulado, ya habíamos dicho, 3 cosas. Primero, Jesús exige que le sigamos de manera exclusiva. Entonces, no hay otra escuela, chavos, para llegar a Dios.
aquí Buda, aquí Mahoma, aquí los demás que se quieran imaginar, Quetzalcóatl, Odín, no entran. Aquí Keops, aquí el Señor es Jesucristo y Dios es nuestro Padre. No cabe nadie más. El Espíritu Santo es nuestra guía. Entonces, piden exclusividad. Debemos de ser exclusivos. Jesús exige que le sigamos precisamente cuando emocionalmente cuando Jesús no sea emocionalmente cómodo. A veces pasamos por muchas cosas muy difíciles y no estamos listos para pasar por ello. Y aún así es cuando más tienes que demostrar que es un discípulo. Ahora estás preparado. A mí me dicen, es que ¿cómo tienes la sangre para decirle a una persona que se murió su hijo? Pues así, me preparé. Uso técnicas, utilizo mi profesión. No, nada, voy a ir a decírselo así, ¿no? En teoría, ¿no? Eso es lo que hago. Voy, les digo, se murió, quiere donar. Pero no es así. Tengo que utilizar todo lo que he aprendido, todas las herramientas que tengo. Y tercero, Jesús nos pide no ser materialistas. Va a haber prosperidad en nuestras vidas, va a haber bendición, sí, pero no es lo que queremos ni es lo único. Ustedes saben que muchas veces como ministros no vamos a tener ni un peso en la bolsa, pero vamos a tener al Señor al lado de nosotros. Y eso te va a abrir puertas. Le decía a alguien en la semana, alguna ocasión vivía con 500 pesos 15 días. Y Dios multiplicaba y daba, y yo daba gracias a Dios por eso. Yo espero que ustedes también bendigan cada ingreso que tengan. No que estén en esa situación, pero si la pasan es cuando digan, Dios está conmigo. ¿Vale? Amén. Y entonces, pues ahora sí, todo esto era modo de introducción, pero me es importante porque necesitamos entender qué elementos tiene un hijo de Dios para formar una personalidad como discípulo de Cristo y posteriormente como un ministro de Dios. Ahí tenemos 3 palabras: identidad, seguridad y dirección. Y yo desde que las escuché, fueron clave en mi vida. Yo espero que para ustedes también. Por eso las tenemos ahí. Por eso hemos predicado muchas veces acerca de esto. Si nosotros no tenemos un entendimiento de esto, nos va a costar mucho trabajo. Todos y cada uno de nosotros tenemos que identificarnos como hijos de Dios. Todos tenemos que tener esa seguridad inamovible de eso que aprendimos. Y ahora con el Espíritu Santo, dejarnos dirigir por la gracia de Dios. Fíjense, gracia, sabiduría y misericordia. Son otras 3 palabras que también son parte del rema de esta iglesia. Son parte de lo que a nosotros nos hace Misión Cristiana Incluyente. Porque creemos fervientemente que Dios ha dado esas palabras en nuestras vidas. Entonces, debemos de entender. Aquí sigue, por favor. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de identidad? Esto es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Así, rápido. ¿Qué caracteriza a los cristianos? Hijos de Dios, ¿ok? Pero ¿qué hace que la gente de allá afuera diga, ese que vaya es cristiano? En todo momento son bien habladores de Cristo. Claro, sí, ¿qué más? Pero algo que vea la gente. El amor a veces no se ve tanto, ahorita vamos a hablar de eso, pero, o sea, ¿qué hace? Fíjate, los cristianos, si son pentecostales, amén, ¿verdad? Son bien gritones, son bien aleluyos, hacen escándalo, siempre están hablando de Dios, oran cuando comen, siempre nos hablan de ser buenos, ¿no? Están bien identificados. No toman, no beben, ¿verdad? De repente ahí traen un cierto estigma con eso, pero bueno. Y realmente somos igual que las demás personas. Somos seres humanos, estamos en este mundo, pero que tenemos algo que nos diferencia. Y ese es el poder de Dios en nuestras vidas, llamado Espíritu Santo. Cuando nosotros entonces entendemos que ese conjunto de características nos va a identificar, no en nosotros, allá afuera, va a haber algo la gente en este grupo que va a decir, esos son diferentes, esos tienen algo que no tengo yo quizás y que me gustaría tener, espero, ¿verdad? Que
ustedes hagan que la gente quiera tener lo mismo que nosotros. La personalidad de un individuo va a ser una combinación única de características y comportamientos y es la suma, por eso se los pongo ahí, la suma de tres cosas: temperamento, carácter y comportamiento, hablando de rasgos propios. El mundo tiene una identidad como criatura de Dios, ¿cierto o no? Hay diferencias, una cosa es ser una criatura de Dios y otra cosa es ser un hijo de Dios. Entonces, el mundo, y no de forma despectiva, el mundo, es decir, la gente que no tiene a Cristo en su vida, tiene un temperamento, sí, tiene un carácter también, tiene rasgos propios y colectivos, es decir, algo que lo hace, que tiene únicamente esa persona, pero que también lo tienen en sus demás personas que están allegados a él. Por ejemplo, sus familias. Ustedes tienen rasgos de su personalidad de forma individual, pero a su familia, los vecinos inmediatamente los identifican. Allá van los Reza, allá van los Hernández, allá van los Pérez, allá van los Gómez, ¿vale? A eso me refiero con características colectivas. Y eso va a dar la personalidad del ser humano. ¿Todos hemos sido seres humanos? Sí, todos hemos sido y somos seres humanos. ¿Qué es lo que nos diferencia? Que nosotros somos hijos de Dios. Vean cómo la identidad de los hijos de Dios se adquiere cuando tenemos una personalidad diferente. ¿Tenemos un temperamento igual que los seres humanos? Sí, pero el temperamento está bajo el dominio del Espíritu Santo y ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Tenemos un carácter? Sí, pero no es nuestro, fíjate. Ese es aprendido. Y sí, el carácter tiene un rasgo que se aprende. Nuestro carácter es el carácter de Cristo. No podemos ser cristianos si no expresamos el carácter de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Y tenemos rasgos propios y colectivos. Eso se llama talentos, aptitudes que te ha dado el Señor, dones que te ha regalado a ti desde que naciste. Y también tienes algo que se forma, que es la coinonía, la comunión. Somos una familia en Cristo, ¿no lo hemos dicho? ¿Ustedes creen que no sabe la gente allá afuera que aquí hay una iglesia que se llama Misión Cristiana Incluyente y cada vez que ven a uno, se va para la iglesia, se le ve, ¿no? Entonces, tenemos una forma de identificarnos, ¿verdad? Dale la siguiente, por favor. Entonces, el temperamento se va a referir a las características innatas de una persona. Tú naces con características que ya vienen y tiene que ver con una cuestión emocional. ¿Cómo reaccionas emocionalmente a las cosas? Por eso es un origen heredado. El temperamento del ser humano no cambia. Ya lo traemos. Para quienes han tomado el taller de tanatología saben que lo hemos hecho en varias ocasiones, el test de temperamentos. Y si no, te invito a que cuando se abra el taller lo tomes y conozcas cuál es tu temperamento. Y tu temperamento no cambia porque ya vienes de fábrica así. Pero ¿qué crees? Los hijos de Dios sí pueden cambiar ese temperamento. Bueno, no pueden cambiarlo. Más bien van a adquirir un dominio de ese temperamento a través del poder del Espíritu Santo. Los temperamentos tienen fortalezas y debilidades, es decir, cómo reacciono bien a la situación de forma emocional o cómo reacciono mal de forma emocional a lo que me está pasando. Si yo lo hago por mi propia cuenta, el colérico estalla, ¿no? El sanguíneo le vale gorro, se va por allá, evita las confrontaciones. El melancólico se la va a pasar llorando. Y el flemático se va a ir allá a una esquina y nada más te va a ver así de, ay, por eso estás llorando. Pero si tú tienes a tu temperamento dominado por el Espíritu Santo, y ahorita vamos a hablar parte del carácter, también tiene que ver con esto, vas a entender que es el poder de Dios en tu vida diciéndote cómo debes de reaccionar, no como Fernando debe reaccionar, no como Érico debe de reaccionar, no como Nancy debe reaccionar, no, como el Espíritu Santo en ti reaccionaría ante esa situación. Y entonces podemos también llevarlo a cómo nos relacionamos con el mundo, porque el colérico es gruñón, el sanguíneo le habla hasta las piedras,
El melancólico anda chillando por los rincones y el flemático se esconde, ¿no? Y tenemos rasgos o características de estos temperamentos que no todos son malos, ¿sabes? El sanguíneo tiene el don de hablar con la gente. El colérico es muy ordenado. El melancólico es muy creativo. Y el flemático puede ser muy sincero. Se pasa de sincero a veces, ¿vale? Pero puede ser sincero. No puede ser cambiado el temperamento por los actos, pero sí puede ser dominado por el Espíritu Santo. Tenemos una dimensión somática no educable, es decir, se puede concientizar a través de conocer estas fortalezas y debilidades, pero es más fácil esa concientización cuando dejas que el Espíritu Santo haga. Fíjate, Dios es tan bueno, nos manda este mundo a vivir y todavía nos manda a alguien que nos va a decir cómo vivir, para que no estés viviendo con preocupaciones. Hermano, si tu vida está llena de preocupaciones, déjaselas a Dios. Dile al Espíritu Santo, mira, ya me cansé de sufrir, haz lo que tengas que hacer. Y créeme, cuando tú le das entrada a Dios a esas áreas de tu vida, Dios arregla todo lo que esté descompuesto. Porque acuérdate, no quiere que estés mal, quiere que estés bien, porque sigue otro nivel más adelante. El modo de manifestarse es no controlable. Entendamos esto. Cuando el colérico entra en crisis, se enoja, ¡pum!, explota. La ira, el enojo salen por todos lados. No hay algo que lo controle. Se expresa la emoción únicamente. Pero cuando el colérico está bajo el dominio del Espíritu Santo, entonces hace acciones preventivas. Respira, aléjate, no hables, no digas, no preguntes, deja que pase. Y entonces la emoción no viene, porque si viene, ¡pum!, hace un caos. ¿Sale? Leamos la siguiente, por favor. Entonces tenemos 4 tipos de temperamentos según una teoría humoral: un sanguíneo, un colérico, un melancólico, un flemático. Ahí están los personajes a modo de referencia para que no se les olvide, ¿verdad? El sanguíneo es el periquito, es sociable, extrovertido, platicador, optimista. El colérico es un emprendedor, dinámico, líder, dominante, es un león, ¿verdad? El melancólico es el sensible, el introvertido, el pensador, el artista. Subió mucho. Es el osito Teddy. Y el flemático pues es la tortuguita. Es poco activa, es callada, es muy observador y es muy pesimista en algunas ocasiones. Pero sin embargo, todos estos temperamentos, tú eres una combinación de todos. Solo domina uno, bueno, se expresa uno principalmente, y en algunas ocasiones algún secundario, ¿sale? ¿Quieres saber después cuál es el tuyo? Insisto, no es comercial, parece comercial, pero no, vengan al taller de tanatología y van a aprender mucho acerca de esto. Se los voy a resumir. Podremos definir a las fortalezas de los temperamentos de la siguiente manera. El impetuoso colérico fabrica lo que inventó el genial melancólico, que vende el apuesto sanguíneo, del cual disfruta el tranquilo flemático. Entonces, ¿se fijan dónde van a estar nuestros servicios, ministros, futuros ministros? ¿Dónde voy a poder servir? ¿Qué es lo que voy a poder hacer? Pero acuérdate que hay debilidades. El sanguíneo disfruta de la compañía de la gente, pero después se olvida de ellos. El melancólico le molestan los demás, pero deja que sigan sus propios torcidos caminos. El colérico utiliza a las personas para su propio beneficio y después las ignora. Y el flemático los estudia a todos con una arrogante indiferencia. Debemos aprender a utilizar nuestras fortalezas más que nuestras debilidades. Y es el Espíritu Santo en nuestras vidas quien va a poner orden en ese temperamento. Porque entonces vamos a aprender a decir qué es lo que tenemos que ir mejorando. Si el temperamento no es, esa es chamba del Espíritu Santo. Entonces, Señor Espíritu Santo, aquí está mi temperamento. No sabía cuál es, ahora lo conozco, te lo entrego. ¿Sale? Pero el carácter se va a referir a las cualidades y valores que una persona obtiene a lo largo de su vida. Es adquirido, por tanto, es resultado de una constitución más hábitos aprendidos que le vamos a llamar educativos y relacionales. Su dimensión es biológica y social, es decir, tiene un componente genético, pero también tiene un componente
aprendido. Por tanto, el carácter es modificable. Aquí sí podemos empezar a hacer cosas nosotros con la ayuda de Dios. No estamos solitos, hermanos, acuérdense, en este camino, bien nos lo decía Tere, Jesús viene al lado de nosotros. Entonces no sientas que tú vas a hacer las cosas por ti mismo, porque muchos años, fíjense, años, lo has intentado hacer solo, o lo intentaste, si tú ya no estás en esta posición, lo intentaste hacer tú solo. ¿Y qué crees? No te funcionó. Si te hubiera funcionado, no estarías aquí. Así de fácil. Pero estás aquí, entonces necesitamos tener a esa compañía en esa dirección que vamos a estar realizando. El carácter es susceptible de ser modificado por los actos mediante la educación en su contexto social. ¿Otra vez me vas a decir que hay que venir al centro de capacitación? Sí. Porque a las prédicas vienes y de verdad yo no dudo que haya algo que Dios hable a tu vida y lo tengas. Pero si tú no llevas eso a la práctica o no lo aplicas, se llama letra muerta. Y nosotros esperamos, como buenos servidores, lanzar las semillas y que el Espíritu Santo haga que esas semillas germinen en sus vidas. Nosotros no lo hacemos. Nadie de los que está aquí parados hace algo por sí mismo. Lo hacemos porque el Espíritu nos dice, ahora vas a hablar de esto, ahora vas a hablar de aquello, hoy la palabra va a ser así. Es una instrucción que ustedes tienen que aprender todos. Yo estuve allá y yo estoy allá. No todos los domingos predico. Entonces el día que yo vengo con la mente de decir, ¿qué me quiere decir Dios el día de hoy? ¿Dónde lo tengo que aplicar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ninguna de las personas que se para aquí, créanme, ninguna de las personas que Dios permite que se paren aquí, les va a dar una palabra sin contenido. Porque Dios permite que se diga algo aquí. Es más, pudiera parecer que no tiene ningún valor lo que la persona que está aquí se para. ¿Pero qué crees? Tienes que ponerte a platicar con el Señor y decirle, ¿qué me quisiste decir? Y te va a decir algo el Señor. No te vas a quedar con una semilla vacía o hueca. ¿Sale? Entonces, necesitamos educarnos. Hacíamos una encuesta recientemente sobre los predicadores y es una evaluación. Y nos dimos cuenta de muchas cosas. Pero también nos dieron nuevos aires, ¿verdad? Para continuar. Porque no vamos a parar, ¿sabes? No vamos a parar la obra del Señor. Todos los domingos alguien va a estar aquí, esté la pastora Liliana o no, para hablarte de Dios y de hablarte de lo que Él puede hacer en tu vida todos los días. Del el aliento que necesitas para que el lunes a sábado que siga, tú hagas las cosas bien para Dios y te enorgullezcas de pertenecer a esta familia llamada iglesia. Eso es lo que queremos, que te alimentes de algo. Entonces, esfuerzo, chicos. A veces cuesta, ¿no? Yo muchas clases me he estado sentado con mis maestros y así. Alguna vez me acuerdo que un ginecólogo me dijo, a ver, Fernando, ¿qué estoy diciendo? ¿No? Y bien enojado. Ah, el doctor estaba hablando de cómo hacer la maniobra de no sé qué, bla, bla, bla. Y le conté todo lo que estaba diciendo. Duérmete, me estás haciendo más caso que los que están despiertos. A lo mejor eso es una cualidad mía, ¿no? Y a veces me duermo. Pero bueno, a todos nos pasa, pero es el esfuerzo, ¿sabes? Yo te digo algo, si tú quieres extraer las enseñanzas de estas prédicas y por alguna razón te distraes, apaga el teléfono. Si por alguna razón te duermes, párate, toma agua, escribe, ¿sabes? Escribir hace que lleves como la cuenta de lo que la gente que está aquí enfrente está diciendo. Utiliza métodos, por eso es un esfuerzo, te va a costar. Pero créeme que cuando lo haces, aprendes mucho. ¿Le das la siguiente, por favor? Entonces, la palabra griega para carácter procede de esa palabra, la 5480 del diccionario Strong, y se traduce como imagen misma. Lo que significa carácter es la imagen misma. Hebreos 1:3 nos dice que Cristo es la imagen misma de Dios. Él expresó completamente el carácter de Dios en su vida.
No nos vino a enseñar de otro Señor, ni de otro Padre, ni de otro Dios. Jesús vino a enseñarnos, a hablarnos de Jehová, de Yahvé, del gran yo soy, como le quieras decir, el único y el verdadero, el alfa y el omega, el todopoderoso. Y todos estos no solo son nombres, son atributos, ¿sabes? Son cosas que tienen que hacer resonancia en tu vida. Nosotros debemos expresar el carácter de Cristo, pues, nuestro maestro. Fíjate, Dios no bajó a esta tierra, pero nos mandó al maestro, al que sí teníamos que ver. Y le conocieron aquellos hombres en aquel momento, mujeres, y le siguieron. Hoy no le conocemos, ¿sabes? Hoy nosotros no sabemos cómo es el rostro de Jesús, pero conocemos de su sabiduría, de su amor, de sus enseñanzas, de su palabra, de su consuelo, de su exhortación, de su justicia, de su paz, de su gozo, de su benignidad, de su templanza. Conocemos de cada una de las cosas que son la misma imagen de Dios, es decir, de sus atributos. Nosotros debemos expresar ese carácter porque Dios permite que partes de sus rasgos o de su personalidad los podamos tener. Decía yo, santidad, justicia, fidelidad, misericordia, perdón. Y en Gálatas 5, 22, 23, que este versículo a mí me gusta mucho y siempre se repite mucho, pero es que de verdad lo tenemos que entender, vivir, aplicar. El fruto, más el fruto del Espíritu, el fruto individual. No es los frutos, es uno solo. Ese uno solo se llama el carácter de Cristo. Y entonces dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que debemos entender, que debemos expresar como imagen de Dios? No vamos a ser Dios, o sea, eso no va a suceder. No te vas a convertir. Hay una película, la de Lucy, ¿no? Donde finalmente termina convirtiéndose como en una especie de Dios esta señorita tras drogarse, ¿verdad? Estratosféricamente con alguna sustancia. No nos vamos a convertir en Dios, no vamos a ser dioses, vamos a imitar la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es a través de lo que Él sí comparte con nosotros. Debes de aprender a ser santo, debes de aprender qué significa ser un santo, un apartado de Dios. No como una élite, lo insisto, sino como algo que te hace diferente a los demás. Debes de ser justo, debes de ser fiel. ¿Qué dijimos que pide Jesús para ser sus discípulos? Exclusividad. Entonces necesita fidelidad. La fidelidad puede aplicarse en muchas cosas, pero Dios es fiel en tu vida. Nunca te ha dejado sin comer, nunca te ha dejado sin techo. Aunque la pases mal, si te dejó incluso te resarce, te da de más después. Pero necesita que tú hagas algo. ¿Vale? Si Dios fue misericordioso con nosotros, nosotros tenemos que dar esa misericordia, esa compasión con los demás. ¿Se acuerdan de este pasaje donde una persona le debe dinero a alguien y entonces esa persona se apiada de él y le dice, ok, no me pagues, ¿no? Y entonces esta persona se va y después se encuentra el que también a él le debe y le cobra. Entonces dices, ¿dónde está la misericordia, verdad? Entonces tenemos que también aprender acerca de eso. El perdón es un tema interesantísimo. El perdón da libertad, ¿sabes? Dios te perdonó cuando aceptaste a Cristo de todos tus pecados. Dios te perdona hoy, mañana y siempre que lo necesites y te va a dar libertad. El perdón libera. Si hay cosas hoy en tu vida que identifiques que no te dan esa libertad, seguramente tienes que hacer un proceso de perdón. Perdona a ti mismo y perdona a la persona que te agredió. Eso no implica que tenga que ver con cosas que quizás sean legales o que tengan que arreglarse en otros lados. Para eso están los abogados, efectivamente. Pero emocionalmente, espiritualmente perdonas a las personas y te liberas. Te perdonas tú. Yo me tuve que perdonar por ser gay. Lo tuve que hacer muchas veces hasta que entendí que Dios me dijo, yo ya te perdoné hace muchos años, y no porque seas gay, sino porque cometiste muchos errores. Eso no es pecado. Eso para mí no te aparta de mi presencia. Así que deja de pedirte perdón por eso y dejé de hacerlo, ¿no? Pedí perdón por cosas que sí hice, por cosas que no fueron correctas, por cosas que en mi vida no la alimentaban.
Y yo te invito a que tú también estudies esas áreas de tu vida. Siempre les digo, es la cajita negra abajo de la cama que no quieres que nadie vea. Pero cuando Jesús está en tu vida, se mete como la muchacha que te va a hacer el aseo de toda la casa y te va a sacar esa cajita. Y te va a decir, joven, ¿qué le hago? ¿La tiro o la dejo? ¿Y qué crees? Cuando la tiras y la vacías, te liberas, porque ya no estás con la angustia, ¿sale? Dios vino a poner las cosas a la luz, y a la luz de Dios las cosas mejoran. Dejas de tener cargas. ¿Le das la siguiente, por favor? Entonces, el carácter de Cristo no solo implica las cosas del fruto, sino implica muchas cosas. El carácter de una persona, a veces decimos, es que tiene poco carácter, tiene mucho carácter, tiene un carácter muy bonito, tiene un carácter muy feo, ¿no? Pero implica aprender de las cosas positivas, de la decisión, de la nobleza, del apoyo, de la paciencia, de la generosidad, de emprender, de ser sociable, de ser razonable, y todos los que ustedes puedan ver ahí. Y aparte puede haber más. Encontré listas y listas, 60, 30, 90, 100 y tantos apartados del carácter de Cristo. ¿Y qué crees? Todos eran buenos, todos eran positivos. Debemos de llegar a ese carácter. Nosotros necesitamos imitar al Maestro. Y cuando tú te gradúes como discípulo, serás un ministro que tiene todas estas características. ¿Te vas a equivocar? Sí, no lo niego. A veces la regamos. Pero ¿qué crees? Ya tienes la base de saber qué tienes que hacer. Le damos la siguiente, por favor. Hablando de temperamento, entonces, hay un libro de Tim LaHaye que se llama Los temperamentos bajo el dominio del Espíritu Santo. Te invito a que lo leas, ya es muy viejito, pero es muy bueno. Este libro nos habla acerca de estas 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo y los 4 temperamentos. Y nos dice acerca de lo que nos hace falta y de lo que sí tenemos. Por ejemplo, un sanguíneo tiene mucho amor, tiene un amor propio. Entonces, ¿dónde está enfocado su amor? Hacia sí mismo. ¿Dónde está volcado el amor de Dios? Hacia todos los demás. Solo hay que hacer una pequeña corrección, ¿sale? Sí me amo, pero también amo a los demás. ¿Pero qué no tiene, por ejemplo, el sanguíneo? Paz. Siempre está así. Todo rápido. Todo hace. Es esa persona que se avienta a hacer 20 cosas y no termina ninguna y se hace bolas, ¿sale? Tiene que aprender a ser paciente, porque el sanguíneo es, ya está mi café, ya me tengo que ir porque tengo que hacer 20 cosas. Entonces ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo para que tú puedas obtener o aprender estas características en tu carácter o aportar estas cualidades del fruto? Pues te va a llevar a que tengas paciencia. Yo les he dicho, Dios me ha puesto a mucha gente para ser paciente, pero también me enseñó con qué persona mi paciencia es límite. Entonces, hasta ahí. No puedo más, yo ya no puedo más. ¿En qué voy a poder más? En el poder del Espíritu Santo y en el poder del amor de Dios. Porque en amor voy a decir, Señor, dale mucha fortaleza a esa persona y sabiduría para hacer lo que está haciendo, porque lo está haciendo mal, pero voy a ser obediente y me voy a sujetar a mi autoridad, ¿no? Y entonces respiras. Yo no puedo, mi paciencia llega hasta ahí con esa persona, pero Dios sí puede. Acuérdense que tenemos un Dios de lo imposible. Cada vez que digas no puedo, entonces es donde debe de entrar Dios, ¿sale? Por ejemplo, al colérico le falta mucho amor, pero tiene mucho gozo. Eso se llama ego, porque el colérico no se equivoca, porque el colérico sabe hacer las cosas. Al colérico le cuesta mucho trabajo aceptar que se equivocó. Entonces, pues desafortunadamente tiene que pasar por procesos de aprendizaje, de disciplina en muchas ocasiones. El melancólico, por ejemplo, tiene mucha paciencia, ¿no? Da mucho de sí, pero le falta amor propio, le falta gozo. Gozo, acuérdense que es esa estabilidad, por decirlo de una manera, ahorita se me fue la palabra, cuando tienes problemas. Entonces, cuando tú tienes un gozo de Dios,
Se puede estar cayendo el mundo a pedacitos y tú estás seguro que Dios tiene control de la situación. Así que no te preocupes. Todo lo que pasa en tu vida, tú debes de estar gozoso de que así esté pasando. Pero al melancólico le cuesta mucho trabajo. El flemático, por ejemplo, tiene mucho gozo. Dentro de su tranquilidad, él se siente perfecto. Tiene mucha paz. Puede estar en su casa, en su sillón, viendo la tele, va a su trabajo, trabaja en la computadora, se regresa, le ponen a hacer algo y él es feliz. Pero ¿qué crees? Le falta bondad y le falta fe. Le falta ser bueno con las demás personas. Le falta tener fe en Dios y fe en sí mismo, en lo que está haciendo. Al flemático también le falta amor, ¿no? Es más, el amor lo ve como algo no innecesario, pero siempre lo ve como no sincero, ¿no? Entonces le cuesta trabajo recibir ese amor. Pero vean cómo entonces Dios puede trabajar en cualquiera de estas áreas de tus cualidades o las cualidades del fruto del Espíritu Santo con cada uno de los temperamentos. Bajo el dominio del Espíritu Santo se puede. Y cuando eso está así, tu carácter mejora, porque cambia, porque ya no es tu pensamiento, sino el pensamiento de Dios. ¿Sale? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, el carácter de un discípulo, ahora sí, ¿verdad? Después de todo esto también, es para llegar a este punto. Debemos imitar al maestro, y nuestro maestro es Jesús. No se les olvide, no hay otro maestro, ¿eh? La escuela de Dios solamente tiene un maestro. Y tenemos que aprender. Y tenemos más maestros que van a ser imitadores de ese Cristo. Para esto la guía del Espíritu Santo es imprescindible. No podemos ser hijos de Dios si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. No podemos llamar necio a una persona si tiene al Espíritu Santo. Pidamos por esa persona, por la corrección, porque el Espíritu redarguya, le mueva ahí en su corazón y le lleve hacia identificar qué es lo que está haciendo quizás mal o en qué se equivocó o qué debe de mejorar. El temperamento se trae de nacimiento y se acepta. Para quienes han tomado sesiones también conmigo, han entendido esta parte de el temperamento no cambia, se acepta. Y cuando lo aceptas, se pone bajo la unción del Espíritu Santo para que Él lo domine. Y entonces, a través de esa guía espiritual, vas a poder utilizar mejor tus fortalezas y no tus debilidades. El carácter se puede modificar. Dejemos el carácter humano. Ya vimos que era el mundo versus los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, aprendamos y reflejemos el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. ¿Sí? Justicia, amor, perdón, misericordia, santidad, que son cosas que el Padre nos permite ver en nuestro Maestro, que es Jesús, porque lo está reflejando del propio Padre. Bajo el dominio del Espíritu Santo, las cualidades o valores del fruto se van supliendo y mejorando, lo que lleva a la modificación de tu carácter. Quienes son ya cristianos de hace mucho tiempo o quienes están empezando en el caminar de Dios, la gente les dice: no sé qué tienes, pero has cambiado. No sé qué te pasa o qué te dieron, pero te ves diferente. Síguelo haciendo. Y de repente te dicen: no sé qué hiciste, pero dime qué hiciste porque quiero estar igual que tú. En ese momento, apliquen lo que han aprendido y compártanle de Dios a esa persona. Y es más, invítenlo a que venga a la iglesia. Invítenlo a que venga a ver que aquí está el poder de Dios. Invítenlo a ver que aquí cohabita el Espíritu Santo con sus hijos y formamos una comunión que se llama coinonía. Y estamos gozosos de estar en su gracia, en su amor, en su misericordia, y hay restauración, hay exhortación, hay consolación. Damos la siguiente. Esta es casi la última. El discípulo se va a preparar para cumplir la gran comisión. Primero tiene que madurar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y corporalmente. No vamos a mandar a un misionero que esté enfermo físicamente, le vamos a apoyar.
Y créeme que aunque siga enfermo, pero esté fortalecido, Dios lo va a utilizar y lo va a llevar, porque quizás sea un testimonio de fe para otra persona. Entonces, no hay nada que te aparte de Dios y de su servicio, decía la pastora Sandy. Lo dice la palabra. Un alumno será alumno de su maestro toda su vida. Yo no puedo negar que fui alumno de la doctora Galvez. Yo no puedo negar que fui alumno del doctor Carmona, de la doctora Marcela, de la doctora Patti y de muchos otros doctores, por mencionar, del doctor Montoya, por mencionar algunos. Porque ellos me construyeron, ¿sabes? Ellos me hicieron, ellos me enseñaron. Yo hoy soy un alumno y seré un alumno toda la vida del maestro de maestros, Jesús. Soy un alumno del maestro Jesús, soy un alumno de la pastora Rose, soy un alumno de la pastora Liliana, soy un alumno del maestro Saúl, mis pastores en algún momento. Entonces, seremos alumnos toda la vida, aunque seamos ministros, vamos a seguir aprendiendo. Un alumno debe de convertirse en maestro, y esto a veces no les gusta, ¿sabes? Todo queremos, pero no queremos enseñar. Y yo siempre les digo a mis alumnos, ojalá y algún día ustedes estén aquí al frente, y se los digo también a ustedes muchas veces, estén aquí predicando, preparando una prédica, desvelándose, buscando el tiempo, poniéndose en comunión con Dios, en esa intimidad, para saber qué tema traer, para saber cómo hablarle a la gente. Y cuando te paras aquí, ¿sabes? Resulta que muchas veces no es nada de lo que ya traes planeado. Es el Espíritu Santo hablando a través de ti y tú nada más te dejas ir. Él hace de ti un instrumento que resuena en las demás personas. Entonces, estamos llamados a ser maestros también para los demás. Porque cuando se vayan ahora, ¿no?, a la iglesia de allá de Mérida, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a necesitar gente que no nada más vaya a plantar una iglesia, ahí abra un local y rente un lugar y lo ponga bonito. No, por supuesto que no. Vamos a necesitar gente que les discipule a los que lleguen ahí, que les hablen de la doctrina, que los lleven a aceptar a Cristo, que los lleven a las aguas del bautismo, que los dirijan. Pues no es una tarea fácil, por eso la mies es mucha, pero necesitamos muchos obreros, ¿sale? Cuando todos los hijos, el carácter del discípulo más su temperamento bajo el dominio del Espíritu Santo y más sus rasgos propios y colectivos, eso le van a dar una personalidad que es la de hijo de Dios. Y cuando los hijos de Dios se unen, todos nosotros nos juntamos, tenemos una identidad llamada Iglesia de Cristo. Hoy somos la Iglesia de Cristo. Hoy representamos al Maestro, al Señor, al Rey de Reyes. Yo espero que tú salgas de esta prédica el día de hoy y toda la semana te acuerdes y todos los días de tu vida te acuerdes que llevas un sello en tu frente que dice que le perteneces a Dios y que eres hijo de Dios y que tienes una comunidad. Si allá afuera tu familia te despreció, aquí tienes una familia que te ama, que te recibe, que va a estar en un espacio para consolarte, ayudarte, tener misericordia, amor por ti. Aquí vas a encontrar esa familia que necesitas y que quizás allá afuera no haya. O que quizás sí la hay, ¿no? Como la mía. Mi mamá me ama. Pero no tenemos a veces ya esa comunión como la teníamos antes. Y eso no es malo, ¿sabes? Eso simplemente refleja que tengo que buscar la identidad. Mi madre también es cristiana y yo sé que a donde ella va, que cree que yo no voy a ir, allá la voy a ver. Amén. Sí. A modo de, antes recuerden que todo esto tiene un propósito y el objetivo es recordar que tenemos una gran comisión. Las buenas nuevas de salvación también nos incluyen. Que no te vuelvan a vender esa idea de que Dios te excluye, por favor. Dios nos ama tal cual somos y lo hace sin acepción de personas. Por tanto, arrepintámonos, pero no por ser gays, no por ser aliados de la comunidad. Arrepintámonos por los pecados que hemos cometido y por el pecado de la humanidad, nada más. Aceptemos el sacrificio que Dios hizo por nosotros al enviar a su Hijo, porque el reino de Dios está aquí. ¿Amén? Hagamos la siguiente, ya para concluir. Los cristianos tenemos diferentes tareas y grados de madurez. Por eso quisiera que te preguntaras lo siguiente. A todo este choro, la conclusión va a ser hoy una autoevaluación.
¿En qué grado de madurez estás? Recuerda que todo discípulo se autoevalúa. ¿Eres nuevo y hay mucho que hacer? Busca primeramente el reino de Dios. Ven, pregunta cuáles son las opciones que tenemos para ti. ¿Eres un hijo de Dios? Es decir, ¿ya aceptaste a Cristo y no has ejercido tu discipulado? Este es un deber de los bautizados. Hablaba un maestro que apenas tuve. Es una obligación. Dios ya te salvó, eso es un derecho. Ahora adquiriste una obligación madura. Por eso estás aquí. ¿Eres un discípulo de Cristo que se quedó en el kinder? Te animo, te exhorto a que vuelvas a buscar el camino del esfuerzo, el camino para conocer los atributos de Dios. ¿Estás pasando por una prueba y no la apruebas? Acércate también, ¿sale? Autoevalúate, pregúntate qué es lo que está pasando en tu vida y qué puedes mejorar. Fíjate, no te vamos a apartar si estás reprobado, Simplemente te vamos a exhortar y a dar las herramientas que necesitas. Si has sido un siervo fiel, ¿estás listo para recibir nuevos talentos? Acuérdate, necesitamos no solamente hijos de Dios, necesitamos discípulos y necesitamos ministros. Entonces, aquí el trabajo nunca se acaba, siempre continúa. Te exhorto, hermano, hermana, a que continúes el camino de la santidad, porque ese es el camino que nos va a llevar siempre a estar cerca de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido recordar que debemos de ser tus discípulos en todo momento, que hemos sido sellados bajo el poder del Espíritu Santo como apartados para ti, Señor. Te pido que nos pongas a cada uno de nosotros esa oportunidad de autoevaluarnos, esa oportunidad de saber en qué grado del discipulado estamos, que nos pongas las herramientas necesarias para poder salir adelante, porque sabemos que hay mucha gente, Señor, que está esperando que le hablemos de ti. Llévanos, Señor, con paso firme en este camino del aprendizaje, y te pido, Señor, que pongas en el corazón de mis hermanos el querer ministrar, el querer servir a los demás, con todos los talentos, Señor, que tú les has puesto, con todo el amor que les has dado, Padre, pero también entendiendo que hay temperamentos que vienen desde que nacimos y que debemos dejarlos también bajo el dominio del Espíritu Santo para poder perfeccionar nuestro carácter y tener el carácter de Cristo, Señor, y que todo eso nos dé una identidad, una personalidad como hijos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que esta palabra la selles en el corazón de mis hermanos y les permitas tener un aliento